Bueno, pues yo tengo un pequeño sentir en mi corazón, en el cual espero que eso haga bien. Y cogiendo un poquito el hilo de lo que estaba hablando el pastor, y nos paramos a reflexionar y decimos ¿qué es la vida? Y es verdad que cuando creces y te haces mayor, dices, pasan los años volados. Yo todavía soy joven, pero sí es verdad que aun siendo joven, muchas veces miro para atrás y parece que tenía 15 años y no tenía preocupaciones de nada, y ahora miro a mi alrededor y tengo una mujer, unos hijos, y es verdad que pasa la vida rápido. Pero nos hemos dado cuenta que lo importante es tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso le voy a decir a mi hermano Sabule que va a leer un pasaje, porque a mí me gusta traer mensajes no bien dirigidos para quedar bien con el hombre, sino un mensaje que venga de la parte del Señor. No me importa el hilo que tome, lo que sí quiero que se haga la voluntad del Señor y no la mía. Entonces le voy a decir a mi hermano que lea Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Repítelo otra vez. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amén. Fuerte aplauso a la palabra del Señor. Hoy el Señor, a través de su palabra, va a hacernos ver algo sobre algo tan insignificante que es la hormiga. Y el Señor nos dice, mira sus caminos. Y ahora yo hago una pregunta, ¿qué podemos ver en una hormiga? Pues yo te voy a decir algo que yo he visto en las hormigas. La hormiga, vemos que es un insecto que trabaja. Vemos que no tiene dueño ni señor y que sale fuera. Sin ver a nadie vigilarlo, trabaja duramente. Y hoy en día, este versículo le está hablando el Señor a nuestras vidas, porque tenemos que trabajar para la presencia del Señor. Amén. Si un insecto que cualquiera de nosotros muchas veces hemos pisado, trabaja sin tener dueño ni señor y provee para cuando hay escasez y guarda, el cristiano tiene que ser como ese insecto, porque el Señor dice que lo miremos y observemos sus caminos. El Señor quiere que trabaje. El Señor quiere que salga ahí fuera y aunque nadie te vea, te esfuerces para Él. También el Señor quiere que guarde su palabra para cuando vengan los tiempos de escasez. Porque toda persona que vemos aquí tenemos un gran trabajo. Y el trabajo que tenemos lo vamos a ver a través de la palabra. Meditando en el Señor, en el libro de Marcos, en la resurrección de Jesucristo se le aparece a los discípulos. Y ellos no creen. Incluso el Señor les dice, incrédulos, que habéis visto y no creéis. Pero le da la gran comisión. Y le dice en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa era la gran comisión que le iba a dar a sus discípulos. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que hay unas palabras muy importantes. Primeramente, tenemos que ir. Cuando dice ir, quiere decir que hay personas ahí fuera necesitadas, que no están dentro de la iglesia. Tenemos que ir y evangelizarle a Jesucristo. Ese es el gran mandato que Dios le puso a los discípulos. Pero también te quiero recordar en esta tarde que tú también tienes ese mandato. Tenemos que evangelizar a Jesucristo a los de ahí afuera. Porque Marcos empieza a hablar en el capítulo 4 y dice con parábola que había un sembrador que salió y empezó a tirar la semilla. Dice que una cayó junto al camino, otra en pedregales, otras dice que cayeron en espinos
y otro en buena tierra. ¿Qué podemos saber de esto? ¿Qué podemos aprender? Habrá gente que caiga de una manera o de otra. No toda la gente va a reaccionar igual. Habrá gente que aunque les prediquemos el Evangelio, no van a venir a la iglesia. Porque igual que dice que vienen los pájaros y se comen la semilla, sale el sol y se marchita la semilla. Y dice también que los pinos la ahogan. Eso está representando que las personas cuando le predican, a través de su concupiscencia pecaminosa, los deseos de los juegos, el amor al dinero, eso es lo que no le hace tener buena tierra, por lo cual no viene aquí dentro. Es uno de los mandatos más bonitos que podemos dar, pero que no le damos valor. Por eso cuando ha empezado a decir en proverbios, oh perezoso, mira la hormiga, empieza a reclamarle que hay gente dentro de la iglesia que se están durmiendo y se piensa que no tiene que hacer nada más que venir a escuchar la palabra. Y eso no es así, hermano. Todos los que aquí habemos tenemos que evangelizar a toda criatura. No podemos depender de venir aquí y ya está. Tienes que empezar a evangelizar a tu amigo, a tu familia, a tus hijos, a toda persona que el Señor ponga en tu corazón. Pero ¿cómo le vas a evangelizar? Te voy a decir algo. Simplemente ponle a Jesucristo, aquel que ha muerto y ha resucitado, y deja que el Espíritu Santo sea quien trabaje en esa tierra. Porque ya te voy a decir algo. Por ti y por mí no podemos salvar a nadie. Pero si nosotros somos como ese sembrador que dice que sale y esparce la semilla, no dice que él las trae, sino que las esparce y sigue su camino. Así somos nosotros. Empecemos a evangelizar. ¿Cuántos quieren que la iglesia se llene cada día? Amén. ¿Queréis que vengan más almas? Amén. Pues primeramente hay que evangelizar. ¿Pero cómo se evangeliza? Trabajando. Pidiéndole a Dios que te dé trabajo para poder hablarle a la persona. Si no le hablamos a las personas, pocos estamos evangelizando. Es como dice el hombre, somos como la flor del campo. Y ahora yo te digo algo. En todo el día que tenemos a lo largo del día, evangelizamos aunque sea una persona, pero si pasamos más tiempo hablando al que le guste de fútbol, otro viendo el TikTok, otro viendo series, cuando la verdad es predicar el Evangelio a toda criatura. Que tu boca, cuando salga, sea cosas de Dios para los demás. Pero tú no quieras convencerlo. Tú simplemente evangeliza. Porque el que se encarga es el Espíritu Santo de ir tratando esa tierra. Porque cuando viene el Espíritu Santo a los corazones, uno mismo que se ve, quizás puede ser, siempre se ha dicho que estas tierras son los que se han perdido. Pero yo digo algo. Yo he visto terrenos, cuando voy a la aceituna, con piedra, y he visto cómo han metido máquinas y la han limpiado. Y ha sido buena tierra. ¿Es que acaso mi Dios no tiene poder para quitar toda piedra que haya en el corazón del hombre? Ahí atrás también donde nosotros vivimos tenemos un trozo de tierra y plantamos cosas y sale mala hierba como espino. Y yo me pongo y poquito a poco la voy quitando. Pues eso es el Espíritu Santo también. Empieza a trabajar en esa persona y le quita esos espíritus que la ahogan la palabra. Pero eso ¿por qué no sucede? Porque la mayoría de los que vemos en la iglesia no evangelizamos. Nos hemos conformado con venir al culto, escuchar su palabra e irnos. Que es bueno, que no es malo. Pero tenemos que evangelizar más que nunca. Saúl, ¿puedes leer Mateo 28, 19? Escuchad bien, porque aquí vamos a ver una gran diferencia. Aquí es el mismo, solamente que él va a leer en Mateo y yo en Marcos. Aquí dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Léelo. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien ha notado la diferencia en que entre uno a otro? En Marcos dice, y evangelizar. Mateo se enfoca en hacer discípulos. ¿Es lo mismo evangelizar que hacer discípulos? No, pero es algo que no puede ir separado. Porque en algún momento de vuestras vidas ha llegado el Evangelio por primera vez a vuestro corazón. Ahora, ¿qué es hacer discípulo? Hacer discípulo es algo que se vive durante toda tu vida. Es una vez que te ha evangelizado y vienes a la iglesia, te bautizas y ahora tienes que aprender cada día. Te tienes que regir a los mandamientos del Señor y hacer su voluntad. Pero eso, ¿cómo se hace? Se hace estudiando la palabra del Señor. Nada podemos hacer si no estudiamos la palabra del Señor. Por eso tenemos que nosotros ser discípulos. Una vez que estamos en la iglesia, tenemos que aprender a través del pastor, de saber los mandamientos, de lo que le agrada a Dios. Porque como dice, cuando somos discípulos, tenemos que dar fruto. Porque el que no da fruto, a Dios no le agrada. Entonces el Señor quiere que demos fruto. Y esos frutos vienen dentro de los que estamos en la iglesia, los que somos discípulos de Jesús. El discípulo de Dios tiene que empezar a trabajar. Pablo empieza a decirle a Timoteo, predica. Predicar quiere decir, empieza a hablarle a la gente de la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de sus mandamientos, cuando empezamos a transformar nuestras vidas a Jesucristo, es cuando podemos empezar a ganar almas familiares. Es cuando la familia espiritual va a empezar a crecer. Pero no podemos estar en ese estado de dormir, porque durmiendo es igual que estar muerto. Cuando llega la noche y te duermes, te levantas por la mañana, ha salido el sol y tú no te has dado ni cuenta. Pues eso es lo que pasa en las iglesias. Habemos gente que tenemos que evangelizar, que hacer el camino en la obra redentora del Señor. ¿Cuántos de aquí tienen la necesidad muchas veces en su corazón de expresarle a sus familiares la gran salvación que tenemos? Y sin embargo, estamos pendientes a otras cosas. Como bien decía el pastor, somos como la flor del mundo. ¿Cuánto suele vivir una persona hoy en día? ¿Entre 50 a 70 años? Pues te voy a decir algo, te voy a dar un dato en la Biblia. Mi Señor Jesucristo a los 30 años empezó su ministerio público y en 3 años hizo el plan redentor. Y tú que tienes más de 3 años para evangelizar, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, ¿no somos capaces de evangelizar a una alma? ¿No somos capaces de leer la palabra del Señor una hora? ¿No somos capaces de orar? Y después queremos ver cosas y milagros. Pues déjame decirte algo, iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Si es verdad que lo importante es salvarse, pero no es bonito también que cuando pases a ese reino celestial, el Señor te ponga galardones y que te diga, hijo mío, hija mía, un galardón por aquel día que evangelizaste a esa persona. Otro galardón por ir a visitar a los enfermos y hablarle que hay un Dios que vive. No es simplemente salvarse, es trabajar aquí para el Señor. Hay que trabajar poquito a poco como va la hormiga. Tú te pones a ver la hormiga y ves que coge cosas pesadas y va tambaleándose, empujando, luchando hasta llevarlo a su hogar. Así tiene que ser el hijo y la hija de Dios. Que vayas evangelizando por donde quieras que vaya. Esparce esa semilla para que llegue el Espíritu Santo y vaya trabajando en los corazones. Hoy en día la maldad ha subido mucho en esta tierra.
Ves las noticias y no quieres ni verlas. Ves nada más que guerra contra Irán. Ves guerra discutiéndose unos presidentes con otros. Empieza a ver el periódico de tu barrio y nada más que ves tiroteos, que si robos, que si altercados. Pero te voy a decir algo. Aquellos que viven en la presencia del Señor trabajando para Él, todo lo que le acontece para bien. Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién? De los que los temen. Por eso, teme en lo que el Señor nos ha mandado, que es la gran comisión de esparcir el Evangelio por todo el mundo. Empieza a trabajar con tu primo, con tu hermano, con tu familia, con tus hijos, con tu mujer. Empieza a hablarle de Jehová, empieza a hablarle de Jesucristo. Pero tú no te afanes, tú simplemente suelta la semilla. Tú simplemente háblale de Dios, aunque a ellos te rechacen. Pero tú simplemente deja que la palabra sea quien golpee. Porque en el silencio de la noche a todas las personas que vemos aquí nos llega. Y todos tenemos antes de dormir algo que meditar. Aquí no hay nadie que cuando se acuesta no piensa algo. Todos pensamos. Y yo es lo que pienso antes de acostarme siempre. Es que el Señor nos utilice para traer nuevas almas. Porque cuando a mí me saco de donde yo estaba, quiero también que esa gente lo vea y lo entienda, lo que hace acercarse a Jesucristo. Porque todo aquel que se acerca a Jesucristo, su vida cambia. Por eso tenemos que vivir una vida nueva. Nuestro viejo yo ha muerto. El nuevo Juan José trabaja para el Señor. Mira primero las cosas de Dios. Porque no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra del Señor. Necesitamos evangelizar más que nunca. Los que vivimos en nuestros barrios estamos dándonos cuenta cómo está la mayoría de la gente. Tienen necesidad de que le prediquemos de Dios. Aunque sabemos que ahí está Satanás que le turba con el dinero, con los rencores. Pero dejemos que la palabra sea la que determine el corazón del hombre. Porque para mi Dios todo es posible. Quizás para ti es imposible, pero para Dios es posible. Por eso en esta tarde, ¿cuántos están entendiendo el mensaje? Si yo le pregunto a mi hermano Félix, digo, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra, Félix? Amén, gloria a Dios. Pero no sea solamente que lo escuchemos, sino que cuando salgamos de este culto, busquemos al Señor en nuestra casa y que nos pongamos en oración y que nos ponga la persona que tenemos que hablarle y la que Dios ponga en tu mente y en tu corazón, predícale la palabra del Señor. Pero para ello, si no leemos de aquí, simplemente va a decir, Dios te ama, Jesús es el mejor. Pero cuando le dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, le puedes dar palabra de Dios. Si alguna, te voy a poner un ejemplo, empieza a hablar y te dice, por ejemplo, es que estoy pasando por una racha mala, y el Espíritu Santo te viene a la mente y te dice, y aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Le estamos dando palabra. Pero ¿eso quién lo hace? Aquellos que son discípulos y discípulas del Señor. Porque necesitamos estar armados de la palabra del Señor. Si no, ¿cómo va a presentarle a Jesús? A Jesús hay que presentarlo como se merece, sabiendo de la palabra del Señor. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que se vaya hecho bien. Yo no busco quedar bien con la gente ni con vosotros. Yo lo que sí quiero es que el Espíritu, cuando me tome, hable a vuestros corazones. Espero que se vaya hecho bien en vuestra vida, en vuestro corazón. Y lo que sí subí a pedir es una cosa. Es que cuando oréis por mí
y por mi casa, porque necesitamos de vuestras oraciones. Porque igual que el Señor nos utiliza, hay un demonio que nos quiere atizar. Pero nosotros le decimos al demonio que con Dios no puede nadie. Por mucho que quiera, no va a poder tocarnos. Porque quien tenga a Dios, el ángel de Jehová está con él. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.